Y ya comienza la hora que espero toda la semana. La hora de dialogar con Noel Alejandro Leal y aprender qué es verdad, qué quieren hacerme creer que es verdad. Y ya con un tiempito que estamos juntos me estoy dando cuenta cuando me quieren vender, como decimos en mi país, un buzón. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Y gracias por esta nueva oportunidad. Noel, tengo, no sé si es tristeza, si es decepción. Siempre hablamos que Pancho, el usurpador de la silla de Pedro, no lloraba por los dos ojos, sino por el izquierdo solamente. Ujú. En Nicaragua hay graves problemas con los sacerdotes católicos. Bueno, uno de los tantos problemas, ¿no? Pero ese le afectaría directamente porque se supone que él es el jefe de la iglesia. En Venezuela hay graves problemas. En Argentina hay graves problemas. En Ucrania están muriendo niños de una manera increíble. Y a este señor se le ocurre decir, la guerra es una locura. Pienso en la pobre niña, Daria Dugina, que fue volada por una bomba debajo del asiento de su automóvil en Moscú. Los inocentes pagan la guerra. Los niños muertos en Ucrania no son inocentes. Los venezolanos masacrados no son inocentes. Los argentinos que también están muriendo de hambre no son inocentes. Hay un 50% de pobreza. Hay niños que no saben leer y escribir. De cada 10 niños, 7 comen una vez por día. Eso no es desgarrador. Total, es totalmente desgarrador y quizá es el punto que más hay que ponerle luz frente a cada una de las declaraciones del Bergoglio, es lo que sucede en Nicaragua, porque justo es lo que atenta contra la iglesia católica. Lo que está haciendo Daniel Ortega y la revolución en Nicaragua es lo propio del proceso revolucionario cuando simplemente ya vamos desatados, vamos a hacer a lo que vinimos, pues. ¿Qué es lo que vinimos? Destruir absolutamente todo lo correcto. Tú sabes que yo siempre agradezco cuando el Bergoglio no opina de Venezuela. Entonces, mientras no se meta con Venezuela a decir absolutamente nada, casi que lo agradezco, porque todo lo que hace en cualquiera de sus funciones es absolutamente dañino. Y eso es algo que no debe ser novedad, ya son muchos años de, de, de ese llorar por el ojo izquierdo, de ese solo todo lo incorrecto es lo único que el Bergoglio le brinda algún tipo de impulso o respaldo. Por lo tanto, cada vez que eh, emite algún tipo de declaración, yo lo único que estoy ligando es que no diga nada sobre Venezuela. Entonces eso es casi que motivo para alegrarme. Hay que entender que él está allí como parte de algo que está sucediendo a nivel global, con ese concepto de la revolución es una sola, que estamos yendo en contra de todo lo correcto, generando una fantasía, un proceso casi que distópico frente a la realidad que nos va a estar comiendo en todo sentido. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Ponemos otra vez ese ejemplo. Nicaragua en este proceso destructivo de la fe, directamente atacando la institución de la Iglesia Católica, y el Papa diciendo pendejada, pues. Y eso, Simplemente. y eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para eso está el Bergoglio. Simplemente para eso, para este proceso general que estamos viendo de destrucción en todos lados. Es lógico que un proceso revolucionario como el de Nicaragua, que es hermano del proceso revolucionario venezolano, colombiano, brasilero, argentino, pues, cubano, todos forman el mismo eje de la estructura del Foro de Sao Paulo, llegue a ese extremo que está haciendo ahorita, va a llegar muchísimo más mientras esté su permanencia. Y eso es importante que se entienda. Todos estos procesos revolucionarios van a ir en contra de todo lo correcto mientras duren. Porque la única manera
de detenerlos es generando la extracción. El ataque a la fe y a la iglesia en Venezuela se vio de distintas maneras. Tú sabes que una de las cosas quizás más dolorosas que están en mi recuerdo es precisamente corría el año 2002 y en la Plaza Altamira habían colocado una virgen, la imagen de la Milagrosa, si mal no recuerdo, en esa advocación. Y una marcha chavista salió de una zona de Caracas que se llama Petare, que es al este de la ciudad, y en sentido hacia el oeste, y pasaron por todo el frente de la Plaza Altamira. En aquel momento, ya era 2002, ya el vicepresidente de la República era el comunista José Vicente Rangel. José Vicente Rangel formaba parte de ese grupo que encabezaba la marcha. Y él se queda a un margen de la Plaza Altamira. Y hay fotos de él, la sonrisa, cómo disfrutaba, cuando profanan la imagen de la Virgen. Toman la imagen de la Virgen, hacen cosas obscenas con la estatua y la destrozan, la rompen. Y estaba José Vicente, feliz, viendo su obra. ¿Por qué? Porque es la obra de todo comunista. Ir contra la fe, ir contra la iglesia, ir contra el refugio que nos hace, para mucha gente, nos hace humanos y nos eleva. Refugios que para mucha gente son también fuentes de valores, fuentes de estructuras de pensamientos éticos. Entonces, la revolución tiene que ir en contra de todo eso. El Papa, cuando los papas eran descendentes, el Papa León XIII dice algo más o menos así, decía en una de sus encíclicas algo más o menos así: si la revolución es el desorden, y la muestra ahí se ve, la contrarrevolución es la puesta de nuevo del orden de nuestro Señor en la estructura, del orden jerárquico en la estructura del planeta. Este desastre se llama revolución. Lo que hace Bergoglio es revolución, lo que hizo Chávez, lo que hace Maduro, lo que hace Ortega, Petro, es revolución. Y eso está llevando al mundo en este estado de esta realidad que es cruel, que es salvaje, mientras se vive una fantasía de que el Bergoglio representa a la Iglesia Católica, de que estas tiranías constitucionales pueden seguir jugando la democracia, o que el mundo no está dando la vuelta que está dando. Dijiste una palabra, fantasía. Mi país está pasando por un momento muy malo, con un presidente títere de la vicepresidente, que ahora se puso a hablar porque lo tenían sin agenda, para que no diga barbaridades. Bueno, habló y dijo que obviamente Cristina es inocente, que no hay pruebas, cuando por 9 días los dos fiscales, durante horas cada día, iban mostrando las pruebas. Y sugirió que no le pase lo mismo a este fiscal Luciani que le pasó a Nisman, que se suicidó. Impresionante. Eso es una amenaza mafiosa a todo aquel que tenga autoridad para sacar adelante el juicio contra la reina Cristina o la emperatriz, no sé. No solo es la amenaza, sino la patente de corso para el que tenga la oportunidad de llevar a cabo la labor. Ahora, en mi país hay un 25% más o menos. Quiero que a ver cómo podés hacerme entender. Un 25% que hace lo que Cristina diga. No tienen para comer, no tienen para movilizarse, viven de un plan que les da el gobierno que les alcanza para la primera semana del mes. Saben que la mujer es ladrona, saben que es no asesina por mano propia, pero ideóloga. Qué casualidad que el fiscal que tiene pruebas contra ella, horas antes de presentar las pruebas, se suicida, cuando ya la justicia demostró que es asesinato. ¿Cómo ese 25%, a pesar de todo, sigue votándole? Bueno,
Hay un gran combustible, porque el gran combustible que reina en la gran mayoría de ese 25%, igual que reina todavía en la gente que acompaña el chavismo en nuestro país, se llama resentimiento. El resentimiento es el motor y es también es el combustible y es también lo que los une, es el engrudo, lo que los amalgama, lo que los hace una mezcla homogénea. Tú sabes que aquí cuando haces un examen de laboratorio, las muestras de heces, cuando están correctas, te ponen que es una masa homogénea. Esa masa homogénea, que es la que apoya regularmente este tipo de procesos, se, se ven más que todo unidas por el concepto del resentimiento. ¿Por qué existe? ¿Por qué está allí? Porque el problema es ideológico. Cuando no se entiende el problema ideológico y no se ataca formalmente el problema ideológico y no se le explica a la gente el daño que significa el proceso ideológico, ¿por qué? Porque quieren seguir salvando el esquema del socialismo. Por supuesto, esa estructura va a seguir creciendo y va a seguir manteniendo ese espacio político constante. La oposición formal de nuestros países no quiere definir esto como un proceso ideológico como tal. Y ahí matas precisamente el arsenal de herramientas correctas para poder ponerle fin a este tipo de procesos. Hay que identificar más de manera formal qué es lo que está mal y lo que representa. Otro de los casos que acompaña que Cristina todavía permanezca con un nivel de popularidad y de esta lealtad tan increíble por ese porcentaje de la población, es por algo que hemos repetido en más de una oportunidad. En Latinoamérica no se juzga la corrupción. Y eso es algo que es muy importante entenderlo, y el caso de Cristina es un gran ejemplo y es un proceso que es muy importante traspolarlo a los distintos países para que se pueda entender. Simplemente nosotros, el latinoamericano promedio en general, no juzga la corrupción. Y cuando nos estamos deteniendo, en el caso de Cristina, y hacemos que la opinión pública nada más se quede en lo ladrona que es Cristina, y no que gracias a su engranaje de corrupción el país está destruido, que gracias a su engranaje de corrupción la soberanía del país está velada, que gracias al engranaje de corrupción el capital, el dinero de Argentina no cree en la Argentina y simplemente se evapora. Gracias a su engranaje de destrucción lleva un proceso de adoctrinamiento de ese porcentaje de la sociedad para hacerla totalmente adicta al eje del papá Estado y que no pueda funcionar mañana ningún gobierno sin tener ese lastre, porque ningún gobierno mañana puede desarrollarse, puede despegar cuando tienes un lastre, ese lastre, esa deuda social tan gigantesca. Entonces, cada una de estas cosas entran en el problema de no entender el problema ideológico. Cuando no se entiende el problema ideológico, cuando no se ataca el problema ideológico, cuando no se le señala y se le da las herramientas a la sociedad para que comprendan el daño mucho más profundo que lo que hizo la chora, que lo que hizo la ladrona, entonces el problema se queda allí. Y el latinoamericano no juzga la corrupción. Resultado, siempre va a tener ese público y es el proceso de vuelta constante. Nosotros habíamos hablado hace mucho tiempo, en el caso venezolano, lo difícil que sería para Venezuela si hubiese aquí una payasada como el chamorrazo nicaragüense, lo fácil que sería para el retorno del proceso revolucionario, aún mucho más fácil que el retorno de Ortega en Nicaragua. A veces esto hay que explicarlo. Ortega en los 80 hizo más daño de lo que hizo ahora, entiéndanlo, y volvió democráticamente, entiéndanlo. Y eso fue gracias a una estrategia que se conoce como el chamorrazo. Lo que han hecho estos gobiernos que entran como en pausa por tener procesos dentro del marco del comportamiento democrático, lo que han es facilitado que el proyecto revolucionario avance o vuelva. En Argentina, el gobierno de Macri, por no hacer lo que se debe hacer, y simplemente lo que se debe hacer no se puede hacer dentro de los canales democráticos, técnicamente terminó asfaltando el camino para la vuelta del kirchnerismo. El gobierno de Piñera en Chile, el segundo gobierno de Piñera en Chile, facilitó de mil y una formas este proceso revolucionario que se viene dando hoy. ¿Y cómo se facilitó? Por no hacer lo que se debe hacer. ¿Y qué es lo que se debía hacer? En el momento que te están incendiando las calles, tienes que meter preso a todo el mundo. Y el que siga, lo metes preso. Y el que siga, lo metes preso.
Y cuando el Congreso se te alce, lo aplastas, como lo hizo Fujimori. Ah, es horrible. Pero eso es lo que pasa. Esa es la realidad y por eso no se puede jugar a la democracia con un proceso revolucionario. Es terrible y esas son realidades que tenemos que admitir. Porque cuando te logran incendiar la capital de un país, como lo que sucedió en Chile, que destrozaron el metro, que hicieron cosas tan increíblemente vergonzosas, lo que ha sucedido en Colombia cada vez que les daba la gana subir los puntos de popularidad de Petro, lo que va a venir en Brasil para calentar las calles, para que Lula tenga algún tipo de eco entre tantas estupideces que dice, es eso, es calle desbordada, violencia irracional, auspiciada por un proceso ideológico. Por eso es que es muy importante entender esa realidad y no las fantasías que te señalan que el problema es lo que se robó la chora, o la fantasía que señala que el problema es que el pueblo no come, sino que el pueblo hay que darle este igualitarismo a tabla rasa, o todo este tipo de cosas que lo único que generan es una distorsión del pensamiento general. La realidad de lo que estamos viviendo en Latinoamérica es que el proceso revolucionario penetró todas las estructuras más allá de las presidencias de la República. Tomó las estructuras de los medios de comunicación, tomó las estructuras académicas y regularmente están tomando, antes que la primera magistratura, están tomando el aparato de justicia de los países. Eso hace que sea inoperante el juego democrático. Es terrible, es una realidad espantosa, pero tenemos que entender qué es lo que sucede. Fujimori nos demostró en aquel tiempo, cuando dio el famoso Fujimorazo, que para poder hacer las cosas de una manera medianamente correcta, tenías que saltarte las reglas de la democracia. No hay otro. Es eso, ¿se puede avalar eso? Lamentablemente sí. Y tiene que entenderse dentro del marco de que el enemigo interno de nuestros países hoy está total y absolutamente conectado, que ese hilo rojo socialista no es solo el criminal socialista de turno que puede estar ejerciendo gobierno o puede estar ejerciendo oposición, sino que es toda una rama impresionante en Latinoamérica a través del Foro de Sao Paulo, internacionalmente a través del Internacional Socialista, y todo un aparato que lleva conexiones con el narcotráfico, ese aparato se amplía, lleva conexiones con el terrorismo, y cada una de estas cosas sobrepasan por mucho la fantasía de creer que Maduro es un pendejo, o que Petro es simplemente un exguerrillero, o creer que Alberto Fernández es solamente un títere y tiene esa posición tan interesante dentro del Grupo de Puebla. Al tener la presidencia de un país, al ejercer como soberano de un país, el que representa la soberanía de un país, ese concepto de la legitimidad de quien ejerce el gobierno, el títere pasa a ser algo realmente peligroso. Porque no es que sea simplemente eso, el títere de Cristina o el títere de otros operadores. Ese títere lleva una misión específica en el proceso de destrozar un país. Y eso no se va a poder medir en un juicio porque se robó tantos millones y nada más te vamos a enjuiciar y estoy pidiendo una sentencia a 12 años. La muerte de los niños, la muerte de un país, no es algo que se pueda pagar nunca, ni con sentencia alguna. Y el asunto es que cuando se sentencia entonces a la persona porque fuiste una ladrón y te robaste X cantidad de dinero, y no se ataca a la idea, y cuando vamos a la idea va más allá del kirchnerismo, porque el kirchnerismo mañana puede morir, mañana puede suceder una cosa bien interesante, puede lograr más a un arreglo con los medios de comunicación y puede ser el que retome las banderas del justicialismo o penorismo matando el kirchnerismo. Es decir, el daño continúa. Sí, solo cambia el nombre. Exactamente, se vuelve al nombre original. Y cuando ese nombre original también se desgasta, hay otro más atrás, que es el del socialismo o la idea del progresismo. Entonces, cada una de este tipo de cosas siempre es el mismo eje y tiene que entenderse como tal. El querer, y por eso es que es tan importante no juzgarlo como un mero hecho de corrupción. Ese es el gran error en cada una de nuestras situaciones. Cada vez que queremos ver nada más lo que se robaron, cada vez que entendemos el proceso del manejo del poder nada más como un hecho de un robo, de un proceso económico, estamos muy lejos de entender lo que significa manejo del poder. Hay otra cosa que también me cuesta hacerle entender a alguna gente y no que van para la izquierda. Gente de derecha no entienden que lo que pasa en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Argentina, en Bolivia,
en Colombia, es toda una sola cosa. No lo creen. Creen que son cosas que pasan o en Venezuela, o en Cuba, o en Nicaragua. No, es todo uno. La revolución, siempre lo dijiste, es una sola, con el acento que La, hable. la, Exactamente, la revolución es una sola y es que el problema de que quienes niegan eso también empiezan a ocultar, por eso cuando tú dices son de derecha, empiezan a ocultar el fenómeno ideológico. Porque una persona de verdad de derecha entiende que el proceso socialista, salvo el proceso nacional socialista, el alemán, el proceso nazi, el proceso socialista en general es internacionalista. Muchos años antes de la aplicación, si entendemos el proceso socialista desde los principios del marxismo, el proceso siempre es internacional y siempre lleva un eje gigantesco. Nunca va dentro del espacio de la generación de núcleos independientes. Vamos a colocar el proceso soviético como ejemplo de esto. El proceso soviético se expandía y fue haciendo toda esta unión de repúblicas socialistas soviéticas, pero la gran cantidad de países como Cuba, como Nicaragua en aquellos años, que eran simplemente obedientes a las líneas que emanaba el Politburó soviético, era gigantesco. ¿Cómo negar aquella realidad en aquel tiempo donde la globalización como tal no existía? ¿Cómo negar que el mundo estaba dividido? Entonces, ¿cómo negar que ese mismo proceso revolucionario generó entidades tan absurdas como los supuestos no alineados, que lo único que buscaban era hacer un contrapeso a los que estaban perdidos? Porque el proceso comunista siempre fue débil frente a la realidad de lo que significa la libertad. Entonces, eso hacía. Si tú no podías escapar de allí, te decía que aquello no es bueno, punto. Entonces ya no era un asunto para simplemente discutirlo. Por eso es que cada vez que a mí alguien me habla de algún comunista viejo y me dice, no, es que tienes que verlo en su momento. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? ¿Quién podía huir de la Unión Soviética? ¿Tú podías salir de la Unión Soviética y volver a entrar? No. Entonces aquello era bueno. Bueno, no, cállate, idiota, si querías huir, si tenías que huir, no era bueno. Punto. Entonces ya ahí se cae la discusión. No tiene que entrar en lo que ellos sueñan, en la dialéctica de no. Hay que entender un principio base. Si tú tienes que huir, entonces no es bueno lo que hay allá afuera. No es bueno lo que está Días allá pasados adentro, me mejor dicho. encontré con un señor que había llegado el día anterior de Cuba. Y me dice, ¿puedes creer que están diciendo en Cuba que Fidel era bueno porque Díaz Canel es peor? Increíble, increíble, Es, increíble. es Tú sabes que irreal. aquí es irreal. Tú sabes que aquí toda la estructura opositora del país le decían al país, Maduro no es Chávez. Como si el criminal genocida que él hubiese sido bueno. Y esto lo decía la estructura opositora, ¿ok? Lo mismo que hoy son candidatos. La esposa de Leopoldo, la que le dolía tanto porque Maduro estaba dañando el legado de Chávez. El legado. Ay, Maduro no es Chávez, decían toda esta partida de criminales, ratas asquerosas todas. Entonces, es increíble. Pues por eso yo coloco un tuit de hace mucho tiempo para que se entienda esa unidad para los que quieren cambiarle el tono a esas realidades, donde coloco más o menos Chávez, Maduro simplemente es la extensión de Chávez, al igual que Stalin es la extensión de Lenin. No habría Stalin sin Lenin, no hay Maduro sin Chávez, no hay Díaz-Canel sin Fidel. No hay nada de eso sin el marxismo, no existe nada de eso sin el socialismo. Es tan difícil de entender. Para nada. Lo que pasa es que hay mucha gente que le encanta hacerse el pendejo. Oh, pero lo hacen bien, ¿eh? Algo lo disfrutan, ya que muchos lo tienen en su ADN. Y hablar de elecciones. ¿Y para cuándo las elecciones? Y ahora piden a la plataforma unitaria método y fecha para las primarias. Tú sabes que yo estoy convencido de que ellos se reúnen en algún salón de fiesta, quizás en un ascensor amplio, porque cada vez son menos, ¿no? Entonces se reúnen y le dicen,
Ok, tú le llevas el cheque a este periodista para que este periodista diga que la discusión es cómo incorporar en las primarias el voto de la gente en el exterior. Tú le llevas este cheque a otro periodista para que diga que la discusión es que las primarias se harán sin el CNE, porque ahora sí, tú le llevas a este periodista este cheque para que el periodista diga que Maduro está asustado. Y entonces, así generamos todo un movimiento de opinión pública donde las veletas como locas van a volver a hacer la misma estupidez que han hecho año tras año. Y se van felices, muertos de la risa, porque saben que tienen la razón. Las veletas les harán caso. Bueno, pero Lula pidió la celebración de elecciones libres y alternancia política en Venezuela. Si Lula lo pide, ya tenemos que estar más tranquilos. A mí me encanta cada uno de sus chinches. Tú sabes que cuando aquí se creen las palabras de Lula, tú sabes que este ser pusilánime, Enrique Capriles, en la primera o la segunda, en la primera elección de candidato contra Chávez, tú sabes que aquí toda la oposición venezolana es fanática de Lula. La oposición. Sí, la oposición venezolana, mira, todas soñaban con Lula o con, o con la rata de Pepe Mujica. Esa es la oposición venezolana, ¿ok? Esa es la oposición venezolana, pero mira, de gente que, hoy miran, no feo, sino omiten meterse con su ídolo Zapatero, porque amaban a Zapatero. Entonces, toda la oposición venezolana era así pro Lula. Y entonces sale Capriles a decir que Lula yo no sé qué cosa. Y en plena campaña Lula hace un video medio borracho, casi que su estado natural, diciéndole a Capriles no sea ridículo, mi hombre en Venezuela es Chávez, la revolución es con Chávez y el país lo que quiere es Chávez. ¿Le quedó claro? ¿O necesito traductor? Dichos para ridículos. Toditos aquí ya han llorado por Lula y se comieron cada una de las mentiras y cada una de las ridiculeces. Y si tuviesen ahorita oportunidad, lo que pasa es que aprendieron a cerrar el hocico antes de quedar más en ridículo, estarían haciendo campaña por Lula, porque como aquí, diputado votado por la oposición, votado por la oposición venezolana, que cuando le preguntan sobre Bolsonaro, dice, no, yo Bolsonaro te lo regalo, eso es malísimo. Y mi país de responsables votó por semejante ridículo que ahorita es el representante del guiado en la ONU. No sé si lo dejarán entrar allí. Bueno, entre todos los chistes que hemos vivido todos estos años. Comunista como él solo, comunista declarado, adorador de Allende. Eso es lo que votó la oposición venezolana. ¿Okay? Maravilloso. Ahora, Evo Morales se está peleando con Luis Arce. Qué suerte que entre ellos se peleen, porque viene bien eso. No hay nada mejor que ese tipo de discusiones, ¿no? Pues ahorita como en Bolivia no tienen confianza de quién pueda surgir como una oposición leal, una oposición arrastrada y que pueda tener también arrastre popular. Lo mejor es volver a generar la revolución dentro de la revolución, ¿no? Es eso, ese concepto el trotskismo-estalinismo, que aquí lo llamaba yo la versión barrio dentro del trotskismo-estalinismo, cada vez que decían que Maduro está peleado con Chávez, Chávez está peleado con Diosdado, Diosdado no puede ver en pintura a cada una de estas estupideces que repiten constantemente y siempre sale algún palabrista a decirlo y una cantidad de venitas a rodar de nuevo la estupidez. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere vivir una fantasía. Fíjate, esta semana pasó algo muy gracioso. Corrió por WhatsApp un audio. Corre por WhatsApp un audio y el audio, pero corrió por todos lados y de repente muestran hasta videos de nuevo en Twitter y empieza a correr todo esto porque supuestamente Maduro había sido corrido de un acto en Ciudad Bolívar. Cuando atentaron contra él, pobrecito. Sí, que le habían tirado unas piedras y un acto en San Félix y tanta cosa. Me mandan un audio de eso y me preguntan. Entonces yo me detuve a escuchar el audio y digo, ustedes no se han dado cuenta que ahí están nombrando a Rangel Gómez. El tipo no es gobernador de ese estado hace más de 5 años. El tipo no está en el país, está viviendo por los reales que se robó feliz hace muchos años fuera del país. Nadie se detuvo a pensar. No pensaron que era un video viejo.
es que no piensan, es que no quieren pensar. Hay un país completo que se sume en una fantasía y en la necesidad de, de darme de esto, ¿no? Cuando me envían ese audio, me lo envían, no, tú puedes confirmar esto. Por supuesto, se lo descarto en ese mismo momento. Por lo menos había gente que quería saber qué es esto. ¿Esto es real o es un fake? Lo, lo cierto es que la gente tiene una ansiedad de vivir una fantasía y no entender la realidad de lo que está sucediendo. No se detiene un solo segundo a pensar en el marco de qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está viviendo. Y por eso esa fantasía permite que hoy se esté hablando de elecciones en Venezuela, que hoy se esté hablando todavía de mecanismos democráticos para este tipo de situaciones, que existan y salgan todos los días candidatos a cual más ridículo. Por ahí hay una que, que en un programa le preguntaron sobre el tema petrolero y ella estaba muy preocupada por el daño ecológico de qué se hacía con los barriles. Los barriles, ¿dónde van los barriles de petróleo? Sí. Hasta ese nivel de algo tan elemental hemos vivido en el país y hay una cuerda de degenerados que financian y agupan eso como candidato presidencial. ¿Qué puede sentir una persona que sea medianamente crítica en la realidad viendo esto, pues, y viendo gente que apoya cosas como esas? Son cosas que realmente traspasan el absurdo. Presentaron al aliado como candidato presidencial del partido de Leopoldo. Este, y, pero ¿hasta cuándo es el nivel de ridículo? Sean por lo menos un poquito coherentes, ¿no? Más allá del chiste, de la mentira, de cada una de las estupideces, ellos son los primeros que dicen que no puede haber reelección. Si el tipo es el presidente, ¿por qué entonces vas a avalar su reelección? Por lo menos sean coherentes en la estupidez y no hagan cosas tan realmente tan descaradamente absurdas, tan ridículas. Porque lo que generan es un proceso donde uno va sintiendo repulsión, no hacia ellos está clara la repulsión y el desprecio, sino hasta una sociedad que está tan empeñada en mentirse que llega a aplaudir esas estupideces por creer que en esa fantasía los va a ayudar a escapar de la realidad. La realidad es que el proceso revolucionario tiene tal nivel de control de la nación y tal nivel de control de la nación en tantos sentidos que se reafirma esta semana con la nueva devaluación que estamos viviendo, temas que hemos tratado aquí. Con el cuento de la Venezuela mejoró, Venezuela se está arreglando. Yo explicaba desde el principio, ustedes no están entendiendo, el gobierno es el dueño del dinero, el gobierno puede devaluar, va a hacer lo que le da la gana, y ya que está la realidad. Entonces lo más cómico viene otra vez la respuesta ligada a la fantasía. La respuesta de todos estos imbéciles economistas de mi país está en el orden de decir, el gobierno no actuó, el gobierno no se lo esperaba, no tomó las medidas a tiempo, puso muy tarde el dinero en la mesa para intentar controlar el precio del dólar. Imbéciles, es un proceso comunista, es un proceso que es dueño del dinero, es un proceso que necesita mantener el control, es un proceso que necesita destruir, es un proceso que necesita minar, es un proceso que necesita acabar con la identidad. Cuando la gente sienta esperanza, tiene que saber, entender que el que le está dando la esperanza se le aprieta el cuello cuando les dé la gana. Eso, y nada cambia hasta que eso es desterrado. Nada cambia. El proceso continúa y continúa. Por eso vamos al caso de Nicaragua y vamos a colocar ese proceso de Venezuela. El proceso nicaragüense va a seguir avanzando y va a ser cada vez más cruel y va a ir en contra de la iglesia, va a ir en contra del resto de las iglesias, va a hacer cualquier cantidad de salvajadas porque es lo que hace un proceso revolucionario. Este proceso revolucionario venezolano en la primera oportunidad va a tomar aquel camino también, pero mientras tanto te está demostrando que el control lo sigue ejerciendo él, que su capacidad de destrucción no se ha minado, que todo lo que tú vives en ese concepto es una inmensa fantasía, que la fantasía no te hará daño si te pliegas al gobierno, si te arrastras bastante, sabes que vas a perder un porcentaje, pero igualito todo ese porcentaje grandote que lograste fue estafando al resto de la nación. Eso es lo que logra un proceso revolucionario y lo demuestran y se sienten orgullosos de eso. Y lo que más los favorece es tener toda una estructura social, académica, comunicacional, que es tan increíblemente ridícula como para decir, el gobierno se equivocó, se tardaron en las medidas. Un gobierno que llevó un proceso hiperinflacionario absolutamente récord. Siempre es importante recordar que el proceso hiperinflacionario que vivió Venezuela va a ser muy difícil de ser alcanzado por algún otro país.
Rompimos récord en todos los sentidos. Los números son simplemente estratosféricos. Nosotros tenemos que recordar que nuestra moneda ya ha perdido 13 ceros. Es una cosa, 13 o 16, ya perdí la cuenta, porque es algo increíblemente absurdo lo que hemos tenido que vivir. Que cada una de estas cosas han venido sucediendo de la manera más democrática posible. Que cada una de estas cosas, que todo este proceso de destrucción democrática de Venezuela ha sido avalado por la estructura de oposición, que todo este proceso ha sido negado que sea dentro de un hecho ideológico, que nada de este proceso supuestamente pertenece a un eje internacional, porque que es Maduro, que Chávez, no chicos, ¿qué va a hacer? Fidel era un hombre, una cosa, porque así te han dicho esta estructura opositora. Eso es lo que ha dicho la dirigencia de política de mi país. Esa vergonzosa dirigencia política que todavía cuenta con el respaldo de los degeneradores de opinión y de una sociedad veleta que quiere vivir la fantasía y no asumir la realidad. Estaba viendo que se hizo un análisis del primer año del diálogo, que es bastante negativo. Y que la oposición, esto me pareció encantador, la oposición de Venezuela tiene más premura y urgencia de volver a negociar que el gobierno de Maduro. Tal como lo dijimos, mira, ¿te acuerdas que habíamos dicho ese diálogo va a ser para más de 6 meses, ya vamos al año? Habíamos dicho que el único que tiene apuro en el diálogo es la oposición, porque el gobierno está muy cómodo, el gobierno hace lo que le da la gana. El gobierno, pero lo dijiste hace rato. Lo explicamos desde el inicio de cuando el primer diálogo de Noruega, y explicábamos que toda esta jornada de diálogo empezaba con ese hilo, porque fueron ordenados desde La Habana. La primera reunión para el diálogo, antes del diálogo de Noruega, antes del diálogo en una de las islas del Caribe, y después la mesa que se montó en México, el circo que se montó en México, todo fue por una decisión previa en La Habana. Lo dijeron en Noruega, lo dijeron en la televisión noruega, con toda la tranquilidad del mundo, y aquí todo el mundo hizo silencio. Aquí nadie quiso repetir la noticia. Todo el mundo dijo, ¿qué es esto? Y se quedaron calladitos. ¿Y qué es esto? ¿Qué? ¿Dónde está la novedad? Si cuando los personajes que se encargaban de la MUD hace unos años, uno de sus representantes internacionales, Ramón José Medina, después se unió a otro que ahorita tiene Biden le dio un cargo de algo, bueno, este personaje, Leopoldo, no sé, este personaje, ellos dos se encargaron de hacer una feria de negocios en La Habana. Una feria de negocios en La Habana para llevar capital a La Habana. Y esos son los representantes de la oposición venezolana, ¿okay? Esos son los que hicieron campaña en los Estados Unidos como venezolanos por Biden. Eso. Y eso es lo que en mi país ha votado todos estos 20 y pico de años. Eso. Ahora, un politólogo tiene cómo se podría arreglar esto del diálogo. Se podría oxigenar el diálogo con la incorporación de la sociedad civil, ya que ayudaría a cubrir intereses que superan al gobierno y a los partidos opositores y vencer el discurso bipartito. Basta para mí. Es que no se puede ser tan pendejo. Es increíble lo infelices que son y el daño que hacen. Y lo hacen con una vocación, pero es impresionante. No es como que le sale del alma. Y ahora dice que Maduro está aumentando la presión sobre Argentina por el avión, mandándole un charter con familia de los tripulantes del avión tan injustamente retenido. Qué bonito show. Qué bonito show. Show que sigue costándole dinero a los venezolanos, ¿no? Show que entra dentro de toda la estructura publicitaria de lo que hacen este tipo de procesos. Y por eso es que es tan importante entender esto. Cuando hablamos, ¿te acuerdas cuando el escándalo era Petrobras? Y yo explicaba que a medida que no importa lo que saliera de Petrobras, eso iba a ser el sencillo, el cambio que queda en los bolsillos de cualquiera comparado con lo robado de verdad en Venezuela. Hablábamos de que el robo que ha habido en Venezuela es el robo más grande ha habido y que habrá en la historia de la humanidad. El robo en Venezuela supera por mucho una docena de planes Marshall. Eso se lo robaron. Eso se lo robaron, invirtieron, fue robado para invertirlo en el proceso revolucionario, por eso es que
el proceso revolucionario tiene esta escalada global tan impresionante y este proceso de identificación, pues. Este, hay que entender por qué, para qué, por poder. El hecho del poder logra hasta un punto donde los países pierden la identidad. ¿Cree que eso fue solo por un robo? No, porque el proceso es muchísimo más grande, porque los espacios son más grandes. Igual como lo citábamos hace mucho tiempo, que Venezuela era hace mucho tiempo, porque ahorita es cuando se empieza a hablar de nuevo de esquemas de Guerra Fría y todo lo demás, y nosotros hablábamos en estos términos, que éramos una moneda de cambio entre lo que estaba sucediendo en lo que no era Occidente y la relación con Venezuela. Cada una de estas cosas, al no entenderlas, a pesar de que estaban muy claras y hicimos lo posible por explicarlas en su momento, logran hacer esta realidad. Países que viven la fantasía de que tienen soberanía porque no han entendido que el hecho de lo que le están haciendo a su país no es un robo. Lo que le están haciendo a su país es un proceso de transformación dentro de un marco de un proceso revolucionario. Todo proceso socialista viene a ser un proceso de transformación. En el proceso en el que nos encontramos hoy, en este proceso de revolucionario neocomunista fundamentalista, la transformación como nunca ataca todos los puntos de la sociedad. Primero la desnucleariza, generando estas tribus ridículas de todo lo que está existiendo, cada uno con un grupo de algún tipo de identidad que quiere una serie de derechos extraordinarios sobre los otros, o que buscan un proceso de igualitarismo totalmente hacia abajo, centrado en la estupidez profunda. Cualquier cosa es el motor de las aspiraciones de un proceso que al final es manejado por la estructura socialista. Como siempre explicábamos hace tiempo también, explicábamos que el proceso revolucionario venezolano tenía el poder ya hace más de 2 décadas y por eso no estaba al tanto de la Agenda 2030. ¿Y qué es la Agenda 2030? Procesos que han venido socavando las estructuras institucionales de sus países. Van llevando la estructura institucional de su país a un proceso anárquico, direccionado, que esto es lo más gracioso de todo este tipo de cosas, ¿no? Pues no es anarquía pura, sino un proceso donde hace que la institucionalidad se anarquice, pero lleva un hilo que va logrando tomar un espacio, por supuesto el espacio del socialismo, y ese espacio del socialismo viene y toma el gobierno. En el caso venezolano, la revolución ya había tomado el gobierno y ahora es cuando se pone en orden con esa Agenda 2030. Volvemos al punto de la fantasía y la realidad. La fantasía es que creen que este tipo de cosas son conceptos emocionales, naturales de una sociedad en evolución. No, la realidad es que todo es un aparato de una anarquía direccionada para la obtención del poder. ¿Poder para qué? Para la transformación. No es un robo. Lo que te están haciendo es acabando con tu vida. Noel, creo que estás un poquito equivocado porque ya hay gente que se está dando cuenta. Escucha esto. La ONG Súmate denunció uso de recursos públicos para campaña del chavismo. Se dieron cuenta que están usando fondos para promover a sus partidos. Hay que ser muy inteligente para darse cuenta de esto. Son una vergüenza. No merecen mayor comentario. Son simplemente una vergüenza. Y es tan ridículo, porque es que no, como, no pueden decir nada nuevo, ¿no? Porque todo eso lo hemos vivido. Si tú colocas esas mismas palabras en el buscador de Google, le pones año 2005, vas a encontrar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Qué vergüenza. Ahora, Noel, si a los chicos en la escuela les hicieran escuchar las charlas tuyas, sería maravilloso el cambio, porque esos niños están creciendo con ideas totalmente equivocadas. Con escuchar simplemente lo que vas enseñándonos cada semana, les cambiaría la cabeza totalmente. El problema es que ni siquiera los padres quieren oír. No, los padres ya están perdidos, Problema, lamentablemente. exacto, entonces no puedes llevar a tu hijo a que le pongas una verdadera vacuna a su pensamiento, ¿no? Una vacuna real, para que pueda entender lo dañino, lo antinatural que es cualquier proceso igualitarista. Es importante colocarlo en ese punto, cualquier proceso igualitarista. ¿Por qué? Porque simplemente no somos iguales. Entonces, cuando tú tienes un proceso igualitarista que te dice que todo el mundo puede, es un error.
es tan grave como el proceso igualitarista que te dice que nadie puede, por lo tanto hay que ayudarlos a todos. Así no funciona la humanidad. Así no funcionan los individuos. Nosotros tenemos una sociedad, en el caso particular de Venezuela, que entró en un proceso de tal nivel de desesperación que llegó a la aceptación de Maduro en el poder. Se quedó. Y te lo dicen con todo el descaro. También tenemos a otra gran cantidad de venezolanos que ya se encuentran afuera, u otros que están aquí sumidos en la estupidez más profunda, que te dicen, no, ya Venezuela se perdió. Eso se perdió. Tú entregas hacia un país, eso se perdió. Y te da tanta vergüenza. Volvemos, ayer lo hablaba con un venezolano en España, que me dice, es que no siento pena de mis compatriotas. Y es eso. Claro que es lógico sentir pena de muchos venezolanos. Y es una cosa terriblemente dolorosa, porque tú puedes sentir respeto, empatía, cariño, aprecio por el que ama lo que le pertenece. Y puedes tenerle respeto por lo que da, por lo que le pertenece, por lo que es suyo, por su familia, por su terruño. Pero cuando te encuentras a gente que lleva ese tipo de mensaje y se sienten orgullosos de decirlo, no, eso se perdió, tal cosa, no, Maduro se quedó. Y tú los escuchas y sientes ese ataque de asco, de repulsión. Es un problema que nos va haciendo muchísimo daño a los venezolanos que queremos recuperar país. Porque también llega el punto donde te preguntas, ¿recuperarlo para qué? Para eso, para ellos. Se hace realmente complicado, se hace realmente difícil, porque ataca psicológicamente a los que de verdad quieren ejercer la oportunidad de darle a Venezuela el respeto que se merece. ¿Cómo puede uno sentirse cómodo cuando Maduro le pide a los venezolanos que no se dejen robar por el aumento del dólar? Pide máxima conciencia a los comerciantes, al pueblo, espíritu de combate. O sea que la culpa es del dólar que subió, no del bolívar. Mira, cuando tomas ahí al pueblo, espíritu de combate, palabras exactas de Allende, cuando Allende había organizado el caos que puso a los chilenos a hacer colas para comprar pan y cosas. Exactamente el mismo discurso, no hay error. No, es todo. Por eso da tanta bronca cuando te dicen que no es todo igual, que no es una sola la revolución. Ahí está. Y eso uno lo ha ido explicando y en cada uno de los fenómenos la única manera de hacerlo entender de una manera clara es cuando se entiende el fondo ideológico del proceso. Y por eso es que es tan importante entender socialismo, comunismo, progresismo, simplemente es lo mismo. Y es fundamental comprenderlo, entenderlo. Toda esa estructura interconectada a través del marxismo, o lo que le quieren decir como socialismo científico, o cada una de las herramientas que generó la mente enferma de Gramsci, o cada una de este tipo de realidades que están dentro del proceso, dentro del marco del proceso revolucionario, simplemente son increíblemente dañinas y tienen un solo fin, un fin que atenta contra el individuo, la familia, la sociedad, la nación. Entonces, cada una de estas cosas históricamente siempre han traído el mismo resultado. Un resultado que deja una gran huella de destrucción y esclavitud. ¿Qué pasa si la huella de destrucción y esclavitud se consolida? ¿La huella de destrucción y esclavitud se ha visto consolidada en otros países? Sí. ¿Y después qué viene? ¿Cómo es el tipo de control? Creo que cada uno de estos elementos lo pueden ubicar en la realidad china actual. El proceso socialista de China, toda la revolución cultural de Mao, para imponerla, unos 60 millones de muertos históricos. El país dividido, porque ahí está Taiwán, una sociedad de esclavos por el mundo entero. Increíble. Una sociedad interna esclavizada a la cual le generas
las fantasías de las zonas económicas especiales. Para que más o menos la gente pueda entender, porque las zonas económicas, igualitas que las que va a intentar colocar el chavismo aquí, es un área donde tú dejas que los esclavos puedan producir y los dejas hacer mercado, lo dejas hacer economía, le das las libertades para que puedan generar los movimientos lógicos en los cuales se desarrolla una sociedad. Entonces, esta gente va generando estas zonas económicas especiales y genera unas megaciudades, hace cosas increíbles, pero por si no son muchos, son mucha gente y tiene muchos esclavos, pues puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces tú pones 300 millones de chinos a trabajar y tienes 1 millón y pico esclavizados. Entonces así funcionan. Y le genera todo este tipo de procesos. Pero ¿qué pasa cuando tú declaras en todo un país, no una zona económica especial, sino declaras un país donde la libertad económica reina, las libertades políticas están controladas por un hecho donde el proceso de revolución no se permite, donde que se busca es elevar al individuo y el desarrollo a través de la estructura del orden? ¿Qué se llama eso? Singapur. Ujú. Tan sencillo como eso. Entonces es todo un país que se elevó, no un área donde tienes algo elevado y tienes una sociedad esclavizada, no un área donde lo que elevaste entra también en un proceso de controles, del control social, lo que llaman en China el crédito social. Es decir, distintas formas de esclavitud. La libertad es un marco de libertades. Si usted quiere desarrollo, tiene que mantener orden y respeto. Si usted quiere libertad, tiene que existir justicia para el que va en contra del orden y el respeto. Si usted quiere libertad, tiene que haber la posibilidad de evolucionar sin adoctrinamiento. Si usted quiere libertad, lo primero que tiene que entender es que se basa a través de la responsabilidad. Responsabilidad en los procesos revolucionarios es imposible porque es el desorden. El desorden se estimula para poder tener un control sobre una masa totalmente anárquica y ridícula, estupidizada, infantilizada, pero siempre esclavizada. La otra respuesta es sencilla: hacerte responsable de tu destino, de tu familia, de tu sociedad, de tu nación, haciendo que las cosas sean respetadas, que la ley sea respetada, que la ley sea correcta para el desarrollo de tu sociedad, entendiendo la voluntad cultural y la visión de tu nación. No es tan complicado, es bastante sencillo. Lo que pasa es que cuando se logra hacer eso, se hace a través de dictaduras. A usted no le gusta la realidad histórica. Ay, Noel, qué mundo nos está tocando. Yo ya tengo mi vida hecha, ya sé qué pienso y qué voy a seguir pensando, pero me aterra que los chicos estén preocupados por si se dice chicas, chicos o chiques y no les aterre el futuro que les espera si siguen con el socialismo. Por eso, están disfrutando la estupidez, una sociedad profundamente estupidizada. Y eso es un asunto muy grave. Porque sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Sabemos cuál es la respuesta a ese tipo de situaciones. La masa se pone, se pone a un lado y simplemente una vanguardia a través de cierto apoyo, una masa crítica, y comienza a hacer los cambios de una nación. El asunto es que ya se ha logrado un tal proceso de acabar con la psique, con la lógica de las sociedades, en ese proceso de estupidizarlas a ese nivel, que muchas de las ideas de esa vanguardia, de ese rescatar un país, entienden que el costo es demasiado alto, que el costo es tan increíblemente alto que prefieren simplemente dejar atrás la idea. Muchos se dedican a intentar sobrevivir o hasta lucrarse dentro del mismo sistema, y entendiendo que lo único que en su visión, lo único que se puede hacer es lo que sueña hacer el Pollo Carvajal: tirar un cerillo sobre España, un fósforo sobre España, y que todo arda. Lo cierto, y que hay que terminar de comprenderlo, es muy difícil que un país quiebre, que un país se destruya. Argentina ha caído en default cualquier cantidad de veces. Los rumores sobre el Estado fallido mexicano o el Estado fallido venezolano han sido una constante, son realidades. Yemen lleva más de 20 años como Estado fallido, pero sigue siendo una nación, un país. Recuperar las naciones en base a su identidad, lo que significan históricamente ellas, es algo
que es 100% viable si se entiende la necesidad de hacer lo correcto, entendiendo al enemigo interno y al enemigo externo. Se nos terminó el tiempo, pero quiero darte antes una perlita de un muchachito de 16 años. Convocan a los muchachos en el Chaco a hablar con el gobernador y a exponerle lo que pensaban. Entonces él le dijo que estaba cansado, 16 años, de una Argentina sin futuro, que estaba cansado de vivir en la pobreza en un país rico y que lo único que les importaba era hablar de género cuando la gente no podía comer. ¿Para qué queremos un baño para chicos trans si los que tenemos nosotros no funcionan? Así es, así es. Y este es un joven interesante, un joven que es interesante. Vi una entrevista al joven, su mamá es educadora, su papá es pastor evangélico y hombre que se mueve en el comercio y estaban dedicando su vida en los últimos años al comercio de campo. Es decir, creen en la tierra, creen en la propiedad, en el desarrollo y eso es lo que hay que mirar. Tan sencillo como eso, lo correcto. Noel, se nos terminó el tiempo. Te convocamos, Dios mediante, para la próxima semana. Si Dios quiere, aquí estaremos. Viva Señores, Venezuela. gracias, mi Jenny. Señores, muy buenos días y que viva Venezuela.